Amén. Gloria a Dios por este tiempo. Gloria a Dios por cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta noche de edificación, de enseñanza, que nos brinda la Fundación La Hermosa Bendición de Dios. Y bueno, como siempre, dispongamos nuestros corazones a Papá Dios. En oración inicial, iniciamos este tiempo de bendición. Bendito Dios y Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas en tu presencia, papá. Gracias, mi Señor, porque eres bueno, porque todo el tiempo estás sobrando, papá. Gracias, Dios mío, por cada uno de mis compañeros, hermanos, voluntarios de la Fundación, Señor, que seas tú obrando, Señor, cada día en nuestros corazones, en nuestras almas, Señor. Que seas tú fortaleciéndonos, que seas tú guiándonos, que seas tú derramando sabiduría sobre cada uno de nosotros, Señor, para que todo lo que hagamos lo hagamos para tu gloria y tu honra, Señor. Que esta fundación, Señor, sea tu estandarte. Tú eres nuestro baluarte, mi Señor Jesús. Eres ese baluarte que tenemos que seguir, ese ejemplo maravilloso. Gracias, mi Señor. En el nombre de mi Señor Jesucristo, declaramos bendiciones, Señor, sobre cada hermano, sobre cada voluntario de esta fundación y sobre la fundación, la hermosa bendición de Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, el componente temático de la reunión de coordinación del 16 de septiembre del 2024 es, primero, oración inicial. Segundo, misión social de bienestar integral en Cristo Jesús, conociendo a Dios como nuestro Padre. La parábola del sembrador, los diferentes estados del corazón humano. Enseñanza, mi encuentro con la cruz de Cristo Jesús. Y tercero, la oración inicial. Le doy la bienvenida a mi hermano Cristian. Muchas gracias. Dios les bendiga. Amén, hermana. Muchísimas gracias. Bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Muchas gracias por estar allí desde temprano. Gracias por su asistencia. Gracias por esa oportunidad que Dios nos da a todos de reunirnos para aprender en el nombre del Señor. También muchas gracias por las donaciones. Le damos gracias a Dios porque sabemos que todas las donaciones están aparejadas, están dadas para que nosotros hagamos el bien a los demás. Gracias a todos por su participación en la fundación. Sé que el tiempo es precioso, siempre se los voy a reconocer. Sé que tenemos muchas cosas que hacer importantes, pero hemos separado esta horita y media para estar aprendiendo del Señor. Muchas gracias a Dios por sus vidas y gracias también a ustedes por su tiempo y por su participación en estas enseñanzas. También envío un cordial saludo a los compañeros del exterior, a todos aquellos que trabajan con las grabaciones, a los que están en el diferido. Gracias por estar allí aprendiendo con nosotros y edificándonos unos a otros. Hoy, compañeros, tenemos la continuación de la enseñanza que veníamos trabajando. Es necesario que sigamos aprendiendo y venimos trabajando en el corazón. Recuerden que les estuve explicando acerca de la analogía del corazón humano como músculo, como órgano fundamental del cuerpo, pero también está la semejanza que Dios hace en la Biblia del alma humana, que comprende la mente, los sentimientos y la voluntad. Y Él asemeja ese corazón físico a ese corazón que representa el alma. Y lo asemeja en el sentido de que es igualmente importante. Tanto el uno como el otro son esenciales para la vida. El uno para la vida en el cuerpo y el otro para la vida interior, para la vida del alma. Entonces, es una analogía y es necesario enfocarnos ahora en el alma, en el corazón, lo que la palabra de Dios llama corazón, mi mente, lo que siento y lo que decido. Ese es el corazón en la palabra de Dios. Y ahí es donde Dios nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si hay algo que hay que cuidar como un tesoro precioso, es lo que piensas, lo que sientes
y lo que decides. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Que guardemos el corazón, que sobre toda cosa guardada, que guardemos el corazón porque de él mana la vida. Es decir, es muy importante porque el alma, que es el corazón, en la Biblia es el que se salva o el que se pierde. Es el que ha venido Cristo Jesús a rescatar el alma humana, el pensamiento, lo que pienso, lo que siento, pero también lo que decido. Eso es lo que eres tú en tu ser interior. Y eso es muy importante, compañeros, y eso es lo que necesitamos, que en esta noche el Señor nos ayude a encontrarnos, que lo que sentimos, lo que pensamos y lo que decidimos nos permita llegar al frente de la obra de Cristo en la cruz. Necesito encontrar ese camino. Si eso no se da, compañeros, entonces no hay nada. Si eso, ese encuentro de mi corazón, de mi alma, con la obra de Cristo en la cruz, no se da de manera personal, no pasa nada. Es una religión más, es un dogma más, pensamientos de hombres. Pero si mi corazón se encuentra con la cruz de Cristo, va a vivir los beneficios de la obra de Cristo en la cruz. Y ahí es que la persona empieza a cambiar. Dios, el poder de Dios es usado en la persona para transformarla, primeramente para sanarla de los quebrantos del corazón, de sus afectaciones. Segundo, para libertarla de las opresiones por el pecado, de la vida sin Dios. Y tercero, sacarla a una libertad plena en Cristo Jesús, donde Dios puede restaurar todas las cosas que nos han sido dadas en Cristo Jesús. Entonces, no hay proceso si mi vida no tiene un encuentro con la obra de Cristo en la cruz. Si mi vida no tiene un momento especial de entendimiento con la obra de Cristo en la cruz, no hay proceso, no hay nada. Pero para eso es la enseñanza. Precisamente la enseñanza se diseña para que yo tenga ese encuentro, porque la palabra de Dios me revela al Salvador. Y ese Salvador se llama Cristo Jesús. Miremos el ejemplo que es muy cultural, que es muy conocido en la religión tradicional, el ladrón que estaba en la cruz al lado de Jesús. Recuerde que Jesús estaba en el medio y a los dos lados había un ladrón a cada lado. Pero uno de los dos ladrones le dice, Señor, no te olvides de mí en tu reino. Yo soy ladrón, dice esa persona, pero tú no has hecho nada. No te olvides de mí en tu reino. Mire lo que estaba haciendo este ladrón allí. Primero, ese ladrón pudo ver en Jesús que se estaba muriendo con ellos, crucificado, pudo ver en el Señor Jesucristo un Salvador de manera sobrenatural. Pudo ver en él un Señor, porque él le dice, Señor, no te olvides de mí en tu reino. Él pudo ver cosas maravillosas en Jesús estando en la misma condición que él. Algo pasaba ahí sobrenatural que ese ladrón pudo entender que se estaba encontrando con su Salvador, aunque él estaba muriendo con ellos, aunque fue juzgado con ellos, aunque injustamente. Él mismo defendía y decía, pero tú no has hecho nada, yo soy ladrón, a la verdad merezco estar aquí, pero tú no has hecho nada. Y ese ladrón pudo ver el señorío de Cristo Jesús y fue capaz de decirle a Cristo Jesús, Señor, no te olvides de mí en tu reino. Yo soy ladrón, tú no has hecho nada. ¿Qué hizo él? Reconoció su condición, la condición, su estado de pecado en el cual estaba y se lo reconoció a Jesús. Yo soy ladrón, yo sí soy injusto, yo soy pecador. Claro, solamente pueden ver a Jesús crucificado para después verlo resucitado aquellos que se declaran culpables. Cristo Jesús no es para los que se autojustifican y se excusan y le echan la culpa a otro. Cristo Jesús no es para ellos. Dios diseñó la obra de Cristo en la cruz para aquellos que se declaran culpables, para aquellos que son convencidos por el Espíritu Santo
de pecado, de justicia y de juicio. Aquellos que dicen, Señor, yo estoy lastimado desde muy pequeño, yo fui rechazado por mis padres, necesito que vengas a mi vida, necesito tu salvación. No sé cuál sea el caso de cada persona, pero ir con sinceridad a la presencia de Dios, reconociendo tu pecado, tu afectación, lo que sientes, tu queja si te quieres quejar, tu afectación, tu amargura si la quieres manifestar delante de Dios, Dios todo lo recibe. Lo que necesita Dios es tu sinceridad y tu confesión delante de Él, porque a través de la confesión tenemos una relación de confianza con el Padre. Aunque Él todo lo conoce, cuando yo le cuento a Él lo que siento, lo que está en mi corazón, mi alma se descarga. Mi alma es libre de esa carga opresora que sentía, todo lo que me afectaron. Si yo voy y se lo cuento a Dios con sinceridad y con detalles, esa carga ya no es mía, pasa a ser de Dios y yo soy libre. Esa carga pasa a estar en la cruz y yo soy libre, soy livianito, estoy libre de cargas, pero porque yo deposito mi confianza en Dios cuando le cuento las cosas. Ahí estás en una relación personal con el Padre, en una verdadera oración, en una oración tan eficaz que de ese momento de intimidad, de allá usted sale justificado, de allá usted sale perdonado, de allá usted sale restaurado. ¿Por qué? Porque derramó su corazón en la presencia de Dios, porque le contó a Dios a viva voz, como si estuvieras hablando con alguien, así como les estoy hablando yo, a solas con Dios, derramaste tu corazón, tu estrés, tu afectación laboral, la percepción de injusticia que te hicieron, cada detalle de lo que te afectó, se lo contás a Dios, Dios trae libertad a tu vida. Dios trae los beneficios de la obra de Cristo en la cruz a tu vida. Y eso es lo que quiero compartirles en esta noche. El poder de encontrarse con Cristo en la cruz es lo que cambia la vida de un ser humano. Eso es lo que hace la diferencia entre una religión y el verdadero evangelio de Dios por medio de Jesucristo, que es el que transforma para salvación. Una cosa es una cosa, pero el evangelio es poder de Dios para salvación. Y tenemos Isaías 53, donde nos empieza desde los profetas mayores, desde el Antiguo Testamento, ya Cristo había sido anunciado, profetizado en los pasajes del Antiguo Testamento. Pero queremos canalizar tu atención, la enseñanza, en Isaías 53, que también es llamado por los comentaristas el quinto evangelio. Y dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Empieza a escribir la palabra 750 años antes de Cristo. Empieza a escribir la palabra, la obra de Cristo en la cruz. ¿Cómo iba a quedar él? ¿Cómo era su parecer? ¿Cómo iba a quedar como solo en un desierto? Recuerde que hace 8 días veíamos diferentes características del corazón afectado: el rechazo, la amargura, el aislamiento, la depresión, las adicciones, diferentes afectaciones les nombré. Y el alma necesita percibir justicia para que sea sanada. Y Cristo es lo que nos ha venido a proveer. Entonces Dios viene en la persona de Jesucristo, se encarna en este mundo y viene a sufrir y a llevar todo lo que el alma de cada persona en el mundo sufrió. Entonces Él empieza a manifestar ese sufrimiento de lo que cada persona empezó a experimentar. Y una de esas cosas es que hay gente que se siente sola, hay gente que se siente abandonada, hay gente que se siente rechazada. Y dice, no hay parecer en él, es que a mí nadie me quiere, es que yo por qué nací así, o por qué soy tan feo o tan fea, por qué me rechazo a mí mismo, por qué me menosprecio a mí mismo y de paso menosprecio a los demás, porque nadie se quiere hacer conmigo, porque nadie me acompaña, porque la gente me desprecia. Entonces, mire que mucha gente vive con ese tipo de manifestaciones de su corazón.
Y dice la palabra que no hay parecer en él, no hay atractivo en él, no hay hermosura en él, y le veremos así, sin atractivo, para que le deseemos así. Entonces él va a la cruz y es despedazado en la cruz. Así quizá nadie lo quiere, claro, nadie lo quiere, los discípulos lo abandonaron, la gente que él sanó ahí no estaba, lo abandonaron, la gente que él le hizo el bien, lo abandonaron, él percibió esa injusticia porque él hizo lo bueno, pero él llevó esa aflicción para poder descargar la tuya y llevar la tuya y la mía en su obra de su cruz, en su aflicción. Llevó todo tipo de sentimiento, todo tipo de emoción que usted y yo podamos experimentar. Cristo la llevó en la cruz para que cuando pongamos nuestra fe en él, nuestra vida sea libre, porque él la carga y nuestra carga es ligera, porque Cristo Jesús sufrió lo que usted y yo teníamos que sufrir. Entonces hay un intercambio, un intercambio. Usted pone su fe en Cristo Jesús y en su obra, y él lleva toda su afectación, y usted tiene ahora la oportunidad de confesarle a Dios todo lo que siente y poder descansar en que en Cristo Jesús está tu justicia, en que en Cristo Jesús tu alma va a ser satisfecha de todo lo que le hicieron, porque Cristo lo empezó a pagar. Cristo empezó a pagar todo aquello que te hicieron. Él empezó a dar gratuitamente el pago que tú estabas esperando por todo lo que te hicieron en el pasado. Entonces, no hay atractivo en él para que le deseemos así. Despreciado y desechado, dice la palabra, entre los hombres. A él no lo amaron, a él también lo rechazaron. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Fue rechazado, fue despreciado, fue menospreciado. Hasta decían, él es un hijo de un carpintero. Este no es el hijo de José. ¿Quién se cree? Y fue rechazado. Y dice, varón de dolores. Fue tan golpeado en la cruz que todo su cuerpo le dolía. Todo su cuerpo se hizo una sola llaga de tanto que recibió. Y dice, experimentado en quebranto. Fue quebrantado de todas las maneras en su corazón, en su cuerpo, en sus emociones, en todo lo que sentía, en todo lo que pensaba. Fue quebrantado y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado. Es decir, lo rechazamos tanto que lo tuvimos en poco lo que él estaba haciendo. Tuvimos en poco el hecho de que él estuviera allí y no nos importó que muriera así. Le tuvimos en poco, le menospreciamos, le restamos valor a lo que él estaba haciendo en la cruz. Él sintió todo eso. Si alguien sintió menosprecio fue Cristo Jesús. Por eso cuando usted pone su fe en él, ya el menosprecio que te hacen a ti ya no te acaba, ya no te lastima, ya no te destruye, ya no te afecta. Porque cuando usted pone la fe en Cristo Jesús, usted sabe que usted ha sido tan amado que alguien dio la vida por usted, que usted fue tan estimado por Dios con el hecho de que te permitiera venir a nacer y a formar un propósito, a formar una familia, no lo sé, pero fuiste tan importante que tú fuiste el que ganaste. El óvulo fue fecundado por ese semen victorioso entre miles que estaban allí. Desde allí arrancó que eres un ser victorioso. Y cuando Dios permite venir a esta tierra, te pone un propósito. Y el primer propósito es que tú seas amado, apreciado por Dios el Padre. Cuando esa verdad se arraiga a tu vida y que dio a su Hijo amado por tu vida y por mi vida, entonces usted entiende que no hay nadie que lo pueda amar más que Dios, que aquel que lo creó, que aquel que lo diseñó, lo ama profundamente, le ama profundamente, tal cual como eres, te ama, te acogió, te apreció y dio su Hijo unigénito por ti. Y esa verdad es la que nos tiene que penetrar, el corazón, el alma, porque cuando ese amor entra a nuestra vida, ya si alguien nos rechaza, yo me siento tan amado por Dios que no me lastima lo que otro me dice, que no me afecta lo que otro me hace. Ya tengo la capacidad, estoy tan lleno del amor de Dios
que tengo la capacidad de hasta orar por él. Lo que hacía Cristo Jesús en la cruz. Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Lo estaban matando, pero fue capaz de orar por sus enemigos. Llevó la ofensa al campo de la ignorancia para poder amarlos y perdonarlos. Siempre cuidó Dios su corazón a través del perdón. Ese es el mayor principio de liberación, el perdón. Pero si no estamos llenos de amor, si no comprendemos el amor de Dios manifestado en la cruz, difícilmente podemos superar este tipo de cosas que afectaron el corazón, que afectaron el alma, como el rechazo, el desprecio, el menosprecio. Esto sí tenemos que estar convencidos, y solo Dios nos convence a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Estudiando, escudriñando estos detalles, podemos adquirir ese amor, aprender el gran amor que Dios siente por nosotros al haber entregado su Hijo para que yo fuera salvo. Y eso que uno era malo, y eso que uno era enemistoso, y eso que uno era vengativo, no sé cuál sea, pero cada cual batallaba con algo. Y lo cierto es que teníamos una semilla de pecado, claro que sí. Y dice, escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no le estimamos, para nada lo apreciamos, no valoramos su obra, nos vino a salvar, nos vino a dar su amor, nos vino a dar perdón de pecados, nos vino a sanar el alma, pero no apreciamos eso, no le estimamos eso. Nos invitaban a la enseñanza y uno muchas veces rechazó. Yo lo tengo que decir, muchas veces lo rechazamos, muchas veces no apreciamos la obra de Cristo en la cruz. Comimos muchas veces pescado, más que en cualquier día del año, en una semana, pero nunca profundizamos en la obra de Cristo en la cruz por mí de manera personal, por ti de manera personal. Dice el verso 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Bueno, Él en la cruz estaba llevando las enfermedades de cada persona, de cada generación, y sufrió nuestros dolores. Claro, Él lleva las enfermedades, Él lleva los dolores para que cuando tú y yo creamos en Él, ya no tengamos que sufrir. Ya no tenemos por qué sufrir. Es lo que Dios nos ha concedido. El sufrimiento lo trajo el pecado y la ignorancia de lo que Dios nos ha dado. Pero cuando uno empieza a conocer estas cosas, la fe le crece. Siente una dolencia, una enfermedad y empieza a declarar esta palabra. Empieza a confesar esta palabra. Cristo Jesús ciertamente llevó mis enfermedades, sufrió mis dolores. Yo no tengo por qué estar enfermo, no tengo por qué estar en esta situación, no tengo por qué estar ansioso por este diagnóstico. Me declaro que soy sano por la santa llaga de Cristo. Esta palabra es para mí. Me apropio de las palabras que están en esta palabra de fe. Entonces, yo empiezo a conocer y empiezo a disfrutar de lo que conozco. Empiezo a conocer a través de la enseñanza estos detalles y yo empiezo a pedirle a Dios mi herencia de sanidad. Yo tengo que decirle a Dios, Señor, concédeme los bienes que me pertenecen. Yo soy tu hijo por medio de Jesucristo y veo por tu palabra que Él llevó mis enfermedades. Yo no tengo por qué estar enfermo. Yo no tengo por qué estar enferma. Yo no me puedo conformar a la enfermedad porque un beneficio que Dios nos dio es que alguien llevó nuestros pecados y llevó también nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. ¿Por qué yo estoy llevando los dolores? ¿Por qué estoy llevando diagnósticos? ¿Por qué la gente se muere enferma? No conocen el beneficio de la obra de Cristo en la cruz. Si lo conocemos, lo podemos creer. Y si lo creemos, lo podemos disfrutar. Si no lo conocemos, no sabemos que tenemos una herencia de sanidad. Si no lo conocemos, ignoramos que tenemos derecho a estar sanos y a vivir en completo bienestar. Pero si no conocemos, nos perdemos de todas esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero por el contrario, si las conocemos, empiezo a creer, empiezo a tener convicciones en mi vida, empiezo a creer con mi corazón y empiezo a confesar con mi boca lo que es mi corazón y es la palabra de fe que ha sido escrita. Eso es lo que empieza a tener efecto en mi vida. Empieza un poderoso evangelio a hacerse real en mi vida. Empieza mi conducta a cambiar porque es un concepto formado
en mi vida es lo que cambia mi comportamiento. Entonces, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, los pecados que uno mismo comenzó. Todo pecado de rebelión. Quizá tu papá y tu mamá no tomaron trago, pero yo sí tomé. Ese es el pecado de rebelión. Hay pecados de iniquidad. La iniquidad es el pecado que se transmite de padres a hijos. Está en los genes, se hereda. Esa es la iniquidad. Se transmite de generación en generación. Pero el pecado de rebelión es cuando nadie de mi generación pasada ha hecho algo y yo lo comencé. Nadie de mi generación pasada fue tan de mal carácter como yo, pero yo lo inicié. La rebelión. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, por lo que yo hice. Por eso la salvación es personal, la salvación es individual, la salvación y la sanidad y el proceso de liberación es para mí, es para ti, de manera personal. Dice, molido por nuestros pecados, todas las acciones que nos conducían al pecado, la práctica de las obras de la carne, la enemistad, la inmoralidad, la fornicación, el adulterio, el espiritismo, la idolatría, la hechicería, la brujería, los celos, la envidia. Esas son las obras de la carne que me llevan a practicar el pecado como forma de vida. Entonces Él fue molido por esos pecados que nosotros cometimos. Mire todo lo que Cristo hizo. Llevó el pecado que uno mismo inició en su generación. Llevó el pecado que uno practicó durante toda su vida antes de conocer a Dios y tener este conocimiento en su vida. Y Cristo también llevó el castigo que merecíamos nosotros. El castigo que había que pagar por el pecado lo llevó Él para que usted y yo tengamos paz, para que usted y yo vivamos en paz. Entonces, hay un sustituto en la Biblia, en la cruz. Hubo un sustituto por usted y por mí, porque desde pequeños manifestamos la naturaleza de pecado. Desde que estábamos muy niños, nuestros padres nos dieron en la cola, pao, pao, porque nos tenían que enseñar a hacer lo bueno, porque lo malo estaba naturalmente en mí. La necedad está en el muchacho de manera natural. Esa es la naturaleza ámica, la naturaleza de desobediencia, la naturaleza que rechazó a Dios en el Edén. Se multiplica de generación en generación. Y por eso desde pequeño papá y mamá nos tuvieron que castigar, formar, o quien nos cuidaba nos tuvo que decir, no te subas allí que te caes, no salgas porque te crías mal, quiero que estés aquí adentro estudiando, quiero que haga las tareas, todas las correcciones que usted se pueda imaginar, porque ya lo malo estaba en nuestra forma de vida natural. Esa es la naturaleza ámica y por eso todos estamos condenados. Por eso cada persona tiene que llegar a los pies de Cristo. Toda persona que pasó de la inocencia a la conciencia necesita al Salvador. Cristo es indispensable. La inocencia, el tiempo donde somos niños, bebés, no tenemos conciencia. Pero cuando pasamos de la inocencia a la conciencia, donde ya somos conscientes de lo que estamos haciendo, ya el poder del pecado nos tiene atrapados, nos tiene gobernados, nos tiene subyugados. Y eso es lo que Cristo nos ha venido a dar libertad del castigo, del pecado, del temor al castigo por el pecado, que es lo que nos mete en una cárcel. El pecado vino a destruir el alma humana. Entonces, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando él es destruido en su cuerpo, cuando no había atractivo y parecer en él, él estaba llevando las enfermedades, los dolores, los pecados, para que usted y yo tuviéramos sanidad, para que usted y yo tengamos libertad y para que usted y yo podamos ser sanados de las enfermedades del cuerpo y de las enfermedades del alma, de las afectaciones del cuerpo y de las afectaciones
que hay en el alma por practicar el pecado. Mire cómo la obra de Cristo en la cruz está como un abanico de conocimiento para que el que lo pueda conocer lo empiece a creer. Y por empezarlo a creer y a tener convicción y certeza sobre el corazón, lo empiece a disfrutar. Si lo conozco, lo disfruto. Si sé que soy heredero, pido mi herencia. Si sé que soy heredero, pido mi herencia. Dios me permite pedir mi herencia. Dios me permite disfrutar de todos estos beneficios en la obra de Cristo en la cruz, pero no se solicitan porque no se conocen, no se solicitan porque hay ignorancia en el cuerpo de la humanidad, en las personas. Creen vivir sin Dios y sin ley y no saben que están condenados. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Pero Romanos también es nítido al decir 5:8, pero más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió en nuestro lugar. Y sigue diciendo esa obra de Cristo en la cruz. Sigue enseñándonos muchas cosas. En el verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, cada cual vulgarmente hizo lo que bien le pareció. Si usted me permite decirle así con respeto, cada cual hizo lo que le dio la gana, como ovejas que querían pensar lo que sea y vivir como mejor pensaban. Eso fuimos nosotros. Y Dios lo sabe y nos lo dice en la palabra. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual hizo lo que quiso, se apartó por su camino, mas Dios toma la iniciativa de amarnos primero y dice la palabra, mas Jehová cargó en Cristo Jesús el pecado de todos nosotros, la necedad, el deseo de hacer lo que quiere, el deseo de vivir como le parece, de que usted y yo vivamos como mejor nos parece. Él cargó toda esa maldad en Cristo Jesús. ¿Para qué la carga en él? Para que sea destruido junto con su cuerpo, sea sepultado junto con su cuerpo y Dios no se acuerde más de esa culpa, de esos errores del pasado. Fueron sepultados juntamente con Cristo y Cristo resucita al tercer día entre los muertos para que usted y yo podamos tener una nueva vida. Ahora, limpios, sanos, libres por el poder de la obra en el Calvario. Sigue diciendo esta palabra. Angustiado él, también sintió angustia, claro que sí. Y afligido, no abrió su boca, es que era 100% hombre. Y así tenía que venir a dar la vida. Dice una palabra en Filipenses, si la memoria no me falla, que él se despojó de su poder para venir a morir como un hombre, porque era un cordero. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo entero. Es por él que somos salvos. No hay otro camino. Hay un solo camino. No hay religiones. Hay un camino. Hay una verdad y hay la vida. Juan 14:6. Jesucristo es el camino al Padre. Y dice, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él había decidido ir a la cruz, aunque nunca pecó, por usted y por mí, guardó silencio. Aunque no había hecho mal a nadie, por usted y por mí, él guardó silencio. Aunque no había enfermado ni estaba pagando por sus propios pecados, porque él nunca pecó, por usted y por mí, él fue a la cruz y no abrió su boca. Fue callado, fue decidido a amar, fue determinado a amar a todo aquel que iba a creer. La visión de salvación de Dios es todo aquel que crea. El que quiera creer, recibe misericordia gratuita por medio de Jesucristo. Y él fue callado a la obra de la cruz. Muchas cosas que decir, muchas injusticias porque él era justo, pero él no abrió su boca, siguió callado en la obra redentora de Dios. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra sin descendientes, la tierra de los vivientes. A nadie le importó que él muriera joven de 33 años, que no hubiera dejado hijos, que no hubiera hecho una vida como la hizo cualquiera. Y en el mundo prefieren buscarle la caída al Salvador y decir, no es que él tuvo hijos, no es que él no resucitó. Usted puede escuchar muchas cosas de esas, pero el Salvador, el testimonio va de generación en generación para el que quiera creer. Y el que crea será salvo, el que no crea será condenado. La Biblia es radical. Sigue diciendo, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión, es decir, por su pecado y por mi pecado que iniciamos en nuestra propia generación de mi pueblo, él fue herido, él fue lastimado por tu rebelión y por mi rebelión. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura. Él murió como si fuera un pecador, fue condenado como los otros pecadores. Claro, es que él no había pecado, él llevó los pecados de otros. Fue una muerte sustitutiva. Llevó en el lugar que él ocupó, lo teníamos que ocupar usted y yo, pero él decidió hacerlo así. Un amigo se entregó por usted y por mí porque nos amó con amor eterno. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Mire que había injusticia que se hizo con él, pero como lo hacía por usted y por mí, él lo hizo y consumó el plan de salvación de Dios. Ahí la obra de Cristo en la cruz sigue enseñándonos. El verso 10 dice, con todo eso Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, lo sometió a padecer por nuestros pecados, por nuestros delitos, por nuestras afectaciones. Cuando haya puesto su vida en expiación, es decir, como sacrificio por el pecado, es decir, la maldad en su esencia, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en él, será en su mano prosperada. Es decir, él iba a hacer la voluntad de Dios, él vino a hacer la voluntad del Padre que estaba en los cielos, y el Padre lo envió en misión para salvar a la humanidad que se había perdido. Y dice el verso 11, verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará. Mira el conocimiento. Si yo conozco, puedo ser justificado. Él veía que en el futuro muchos se salvarían, muchos creerían en él, quizá otros no, pero él veía que muchos se salvarían. Vio en su visión hacia el futuro, en su omnisciencia, en su omnipresencia, que muchos serían sanados y libres del pecado, y quedó satisfecho, se entregó con gozo. Y por el conocimiento, es decir, por el aprendizaje de todo esto que hemos visto, él justificará a muchos, a todo aquel que crea, y llevará las iniquidades de ellos. Ah, Cristo llevó pecados, Cristo llevó rebeliones, Cristo llevó transgresiones, Cristo llevó iniquidades. No solo llevó el pecado que yo cometí en mi generación, sino que también llevó el pecado de mis antepasados, de mis padres. Por eso yo a él le tengo que confesar, Señor, mis padres cometieron estos y estos y estos pecados. Yo cometí estos y estos y estos pecados. Pero ahora sé por tu palabra que Cristo llevó todos estos pecados que te menciono en la cruz. Por tanto, ya no tienen poder sobre mí. Yo renuncio a las maldiciones generacionales. Cambio las maldiciones por las bendiciones. Renuncio a mi propio pecado que te he confesado con detalle. Y así le vamos contando y así vamos declarando la palabra en mi vida. Cambio la maldición por la bendición. A la maldición se renuncia. A los antepasados se bendicen. A los padres que nos afectaron se bendicen. Se dejan ir libres, pero se renuncia a todo aquello que nos vino a afectar, a todo aquello que nos hizo mal y a todo aquello que nosotros hicimos mal. Claro, llevó él nuestras iniquidades. Claro, como él llevó todo, y si le confieso todo, si todo lo llevo a la cruz, entonces yo descargo en mi alma. Si yo le digo a Dios, Señor, yo en mi juventud, yo aborté,
Y le empiezo a contar, yo me acosté con mi novia y de tener relaciones sexuales con ella, quedó embarazada. Como los dos éramos jóvenes, yo le dije, yo no me voy a tirar mi juventud. Y yo le dije, abortemos, saquemos ese muchacho porque yo no me voy a tirar mi universidad. Y ella dijo, yo no me voy a tirar mi vida, yo quiero seguir rumbeando, yo no quiero trasnochar. Y empezamos a hacer un acuerdo y cometimos ese homicidio del aborto. Eso le tengo que confesar a Dios. Y le empiezo a contar detalles. Ahora sé que cuando maté a ese niño, maté generaciones, porque maté no solo al niño o a la niña que iba a venir, sino que maté a los hijos de sus hijos de sus hijos, y maté generaciones, y no se sabía si iba a ser médico, no se sabía si iba a ser un gran científico, no se sabía lo que él iba a aportar a la humanidad, no se sabía quién iba a ser. Y yo empiezo a contarle eso a Dios y voy dimensionando, voy siendo consciente de la gravedad del pecado. Ese es el primer fundamento de la fe, la gravedad del pecado. Y a medida que yo voy dimensionando la gravedad de lo que hice, estoy siendo convencido por el Espíritu Santo de que eso estuvo pésimo, de que eso estuvo mal. Y ahí se vuelve el Salvador indispensable. Jesucristo se vuelve indispensable. Ahí sí ya sé que no tengo otra salida, sino que alguien lleve mi pecado. Y ese es el Salvador Jesucristo. Y está mi compromiso de arrepentimiento hacia atrás, es decir, identifico lo que hice, lo confieso y lo cargo en Cristo Jesús en la cruz. Le digo, Señor, tú llevaste todos estos pecados, rebeliones, mis iniquidades, las maldiciones generacionales, en la obra de tu cruz lo llevaste. Y yo me arrepiento de haber hecho todo eso. Pero ahora necesito convertirme hacia adelante. Recuerde, el arrepentimiento es hacia atrás de todo lo que hice en el pasado. Pero la conversión es la determinación de no volverlo a hacer y empezar a hacer lo que Dios dice que haga a través de su palabra. Esa es la conversión. Entonces, se compone la transformación, la sanidad el arrepentimiento pasado y de la conversión del futuro. Es un proceso la conversión. Es un proceso que poco a poco voy haciendo y voy descargando en Cristo Jesús. Es lo que se llama llevar mi yugo. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venga, descanse en mí de todas esas tareas pesadas del mundo. Es lo que dice Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Lleva mi yugo es fácil, ligera mi carga. Vengan para que sean sanados. Entonces, Él lleva todo cuando le confesamos. Cristo lo lleva todo en la cruz cuando lo confesamos. Allá es crucificado todo lo que hicimos. Lo pagó Él. Pero ahora tenés el compromiso, usted y yo, que cuando Él es sepultado, representación del bautismo en agua, y Él es levantado entre los muertos al tercer día, yo tengo que ser consciente que ya Cristo es mi Salvador y mi Señor y que ahora tengo una nueva vida en Él para obedecer a Dios. Ese es el camino del Evangelio. Y para ese camino tengo que estar sanado, tengo que estar salvo. Adelante, mi compañera Paola, con su participación. Gracias, hermano. Mi aporte era, antes de conocer la obra de Cristo en la cruz, mi mente estaba entenebrecida y pues no entendía este sacrificio que Dios había hecho por mí. No era por toda la humanidad, sino también por mí. Y en las películas que colocaban en los canales tradicionales en Semana Santa, y yo lloraba y con la lágrima en la punta del ojo, decía, ay, pobrecito, lo mataron, qué injusticia. Pero nunca entendía esa parte de que él estaba haciendo ese sacrificio por mí. Y aún así, después se acababa la Semana Santa y volví a ser esa mujer pecadora, sin, sin pensar en ese hombre que entregó su vida por mí en la cruz. Y era totalmente ignorante, desconocía esa obra tan hermosa que le había hecho y tan maravillosa, de darnos esa libertad, de llevarse todos nuestros pecados y nuestras enfermedades. Y cuando yo empecé a conocer de Jesucristo, tenía las 1001 enfermedades, las 1001 alergia, todo me daba alergia.
Y a medida que fui llenándome de su conocimiento, de su presencia, mi Dios me fue limpiando con su sangre preciosa, se fue llevando todas esas enfermedades que me tenían atada y ligada, porque hoy lastimosamente la gente se ata a esos diagnósticos y dicen, yo soy hipertenso, yo soy diabético, yo soy, y ve uno una atadura en esta humanidad que uno piensa y dice, bueno, Dios mío, no conocen esa obra tan maravillosa que tú, esa enfermedad, ya tú ganaste ese precio por nosotros. Y nosotros mismos queremos seguir en esa atadura, despreciando esa obra que Dios hizo por nosotros. Entonces, gracias a Dios, Dios nos quitó ese entenebrecimiento, ese velo que no nos dejaba ver eso tan maravilloso que Dios estaba haciendo en nuestra vida. Y mire que, gloria a Dios, hermano y compañeros, que mi Dios ha obrado tan maravillosamente porque sufría mucho de migraña. Y me decía un médico neurólogo que la migraña no se me iba a quitar sino cuando tuviera la menopausia. Y cuando empecé a caminar con Cristo Jesús, yo dije, no, Señor, esta te la entrego. Tú ya te llevaste esta migraña, esto no me corresponde ya a mí. Y gracias a Dios, yo hoy en día no sé qué es una migraña. Desde que Dios empezó a obrar en mi sanidad del alma, a medida que yo voy avanzando, identificando, reconociendo y entregándole a mi Señor todas esas cosas, de todas esas maldiciones generacionales que han venido sobre mí. Y ese era mi aporte, hermano. Bien, muchas gracias. Mire todos esos testimonios que hay en los compañeros, están viviendo la palabra. Es que cuando uno vive la palabra, la religión deja de existir y empieza el testimonio de Dios a avanzar. Hay dos manitos levantadas. No sé si es mi hermano Alejandro o la hermana de María Fernanda, bien pueda con su participación. Hermano, pero creo que antes había alguien primero. Miremos a ver y si no. Amén, hermano. Marta Martínez. Pueda, mi hermana Marta, muchas gracias. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Sí, referente a lo que el hermano Cristian decía anteriormente del tema del encuentro con la cruz, ¿no? Un tema muy especial porque yo en alguna ocasión también les compartí mi testimonio de mi encuentro con la cruz. Y muy importante porque nosotros vemos que la palabra de Dios nos enseña con el apóstol Pablo. Vemos que él rechazaba la iglesia, él era perseguidor de la iglesia, él mataba, pues él perseguía a los cristianos y él en algún momento también fue rechazado, ¿cierto? Porque de hecho cuando el Señor envió a este hombre a la sanidad de él, a que pusiera la mano sobre sus ojos, él no quería ir. ¿Sí? Porque como no se entendía el proceso de lo que había pasado con Pablo, pero se tenía era el testimonio de quién era Pablo, entonces vemos que él también fue rechazado en ese momento, pero un corazón tan sano como el de Pablo al haber tenido el encuentro con el Señor, vemos en el libro de Gálatas capítulo 6, en el versículo 17, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice que de aquí en adelante nadie. Ese fue un versículo que a mí me marcó la vida, ¿sí? Me marcó la vida porque él dice de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de mi Señor Jesús, ¿sí? Ese encuentro que tuvo él con el Señor lo marcó, ¿sí? Lo marcó y lo hizo tan libre que ya si venían a rechazarlo, si venían de pronto, ¿sí? Ya cuando a uno lo rechazan y uno ya ha sido sano en su corazón, y ya tiene esa libertad, entonces sí, ya te rebota, entonces ese versículo yo lo tomaba a mi vida porque de verdad me marcó mi vida y yo lo declaraba, ¿sí? Yo lo declaraba por si de pronto quedaba algo. Entonces vemos que el apóstol Pablo habla con esa sanidad de su corazón y esa libertad, nadie le cause molestias, nadie, nada de lo que venga a la vida de él viene a causarle molestias porque él tenía un corazón, como podemos ver el testimonio de él, un corazón bastante sano y transformado. Entonces ese era el aporte que les quería compartir. Muchas gracias. Gracias, mi hermana, muy amable. Así es. Adelante, mi hermano Alejandro o la hermana. Yo los guardé. Aquí estamos los dos, pero bueno, el testimonio es acá. No, hermano, mire, muy hermoso todas estas enseñanzas y lo que uno ha podido entender de la palabra de Dios. Y lo que usted decía ahora del arrepentimiento y la conversión que viene por medio de esa confesión, si se quiere, desgarradora que uno tiene que
hacer delante del Señor, reconociendo todas esas cosas, es lo que realmente permite que haya un cambio y venga esa conversión. Porque cuando uno no se arrepiente, uno o cuando alguien, pues no hay un arrepentimiento, lo que hay es remordimiento. Entonces de pronto uno hace algo y al otro día está como con esa conciencia cargada, y yo cómo hice esto y cómo es posible y esto yo no lo vuelvo a hacer, pero resulta que pasados los días vuelve otra vez a lo mismo y viene como ese tema del remordimiento, pero porque no hay realmente un arrepentimiento. Y eso la confesión a mí me marcó mucho. Yo me acuerdo cuando hace ya unos 10 años que empezamos con mi esposa el proceso pues de restauración de nuestro hogar, y a mí alguien, pues la persona que nos estaba guiando me dijo, ¿y usted ya le ha confesado a Dios eso? Yo le dije, sí, pues yo le digo que me perdone todos mis pecados, y ella me decía, no, pero es que eso no es así. Entonces yo le decía, ¿cómo así que no es así? Entonces ella me decía, usted tiene que sentarse y tiene que hablarle. Y yo me acuerdo que así como esa a mí me dio risa, porque yo, esta señora está loca, ¿cómo me voy a aventar yo a hablar solo, a tener tan... Pero mire que es tan bonito la obra de Dios, porque me dio esa convicción. Y a pesar de que de pronto sí me dio risa y yo decía como, pero empecé a hacerlo y cada vez era aún más y venían más cosas y venían más cosas y venían más cosas, y entonces uno iba teniendo libertad, y esa libertad nos permitió tener una restauración de nuestro hogar, hoy vivir en una paz maravillosa, en una armonía, compartir ambos la palabra de Dios como esposos. Porque yo me acuerdo que mi esposa se convirtió primero que yo, y para ella fue de pronto muy complejo la situación conmigo, porque yo le decía, no, pero es que mire, y pasaban cosas tan tremendas, y ya que con esto termino, que yo me acuerdo que una vez yo le dije, a mí no me vas a venir a salir con ese cuento que vos te vas aquí que a bautizar, que eso allá te cogen, y resulta que el día que yo le dije eso a ella, al otro día ella iba para su congregación cuando estábamos en Buga a bautizarse. Y sin embargo ella no se dejó llenar por eso, sino que ella después cuenta, cogió sus cositas, al otro día fue temprano y se bautizó, pero ella seguía creyendo. Y es eso, cuando uno, yo le digo, ese proceso de la confesión es cuando uno lo logra entender, y cuando uno sabe que lo que está declarando le permite que de verdad el Señor obre en la vida de uno, eso es muy hermoso. Entonces, eso pues quería compartirles, mis hermanos. Gracias, mi hermano Cristian. Muchas gracias por todos esos aportes. Y compañeros, uno vive esta palabra. Voy a devolverme un momentico para mostrarle algo. Empezaba a entender esta palabra cuando uno la vive. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Algo que me quedó y que lo recordé ayer que fui a una farmacia a comprar unos medicamentos. Estaba recordando esa palabra de esta enseñanza. Y cómo hace unos 9 años, más o menos unos 9 años, antes de yo conocer a Cristo, a mí todos los años me daba 2 veces al año amigdalitis. Se me inflamaban las amígdalas y no podía tragar. Y me daba fiebre 2 veces al año. Entonces resulta que yo antes de conocer a Cristo compraba unas pastas para chupar, se llamaban Bucoceptol. Y ayer hablando con la persona en la farmacia le preguntaba por esas pastas. No porque estuviera enfermo, sino que era curiosidad y para otra persona. Y me decía, no, esas pastas hace 9 años las descontinuaron. Y a mí me daba risa porque algo de lo que hizo Cristo en mí fue sanarme de ese yugo en que yo estaba. 2 veces al año, todos los días de mi vida, todos los años de mi vida, me dio amigdalitis. Siempre 2 veces al año. Por eso yo acumulaba esas pastas y ya sabía que cuando me daba empezaba a chupar, y con el tiempo eso se iba, pero eso era una aflicción, 2, 3 días sin poder comer, sin poder tragar, incómodo en el mundo. Cuando llego a Cristo y empiezo a conocer estas cosas, a declarar estas cosas, ni me di cuenta a qué hora me sanó Dios. El caso fue que al otro año no me dio y no me di cuenta, no me acordé. Se me vencieron las pastas, las tuve que botar. Y ya me di cuenta después, 2, 3 años después que estaba en Cristo,
de que Dios me había sanado de esa enfermedad. Y desde ese día hasta hoy nunca más me dio, nunca más. Ni siquiera una molestia, nunca más. Dios hizo ese milagro y uno empieza a vivir que Cristo empieza a llevar las enfermedades de uno y ya no le dan a uno. Dios lo sana a uno de esas enfermedades, de esas dolencias porque las lleva a Él. El último verso dice, por tanto yo les daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Vea que fue contado con los pecadores, él no pecó. Era una obra para otros. Habiendo él llevado el pecado de muchos, él llevó nuestros pecados y orado por los transgresores. ¿Se acuerdan que él oró? Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Aquí estaba profetizado 700 años antes de Cristo. Entonces, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, es decir, favor inmerecido de Dios, mediante la redención, es decir, que paga Él y nosotros somos libres. El justo es declarado culpable y los culpables que éramos nosotros somos absueltos. Alguien nos redimió, llevó nuestros pecados. Un amigo se entregó por nosotros, que es en Cristo Jesús. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad es Cristo, su obra en la cruz. Cristo mismo es la persona de la verdad. Conocimiento, aprendizaje. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. A medida que usted va aprendiendo, usted va siendo libre completamente. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, Él os guiará a toda verdad. ¿Quién es ese Espíritu? El Espíritu Santo. El que tiene fe en Cristo Jesús, Dios le concede el Espíritu Santo para que lo guíe, lo acompañe, le traiga consolación y produzca en esa persona la vida de Cristo. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La importancia del Espíritu Santo es supremamente importante, pero el Espíritu Santo solo les es dado a los que están en Cristo Jesús. Cristo es el regalo de Dios para toda la humanidad. Escúcheme un momento más. Cristo Jesús es el regalo inmerecido de gracia para toda la humanidad, todo aquel que crea, pero lo tiene que recibir de manera personal, tiene que trascender allí, a la vida personal. Pero Dios le da un regalo adicional a aquel que cree en Cristo Jesús para que pueda caminar como hijo de Dios en esta tierra y ser perfeccionado, le da el Espíritu Santo. Entonces no vamos a caminar solo, solo sí, si estamos en Cristo Jesús, porque Él es el único camino al Padre. Dice Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y solamente por mí se puede llegar al Padre. Si no conocemos a Cristo, no podremos conocer al Padre. Juan 3:16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, que es Cristo Jesús, para que todo aquel, cualquier persona que quiera, que con intención crea y se disponga a obedecer, dice que crea en Él, no se pierda, el gran objetivo es que no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Ahí está el Salvador Jesucristo. Gálatas 6:14 al 15 dice, en cuanto a mí, hablando el apóstol Pablo, que ahora lo mencionaba una de las compañeras, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Vea, Pablo se podía picársela, si usted me permite llamarlo así. Pablo podría gloriarse, jactarse, sentirse orgulloso de algo. Pablo conoció muchas cosas de Cristo Jesús, vio muchos milagros. El mismo Dios se le manifestó en el camino. El mismo Dios le hizo un encargo. Pero lo más importante para él no fueron los milagros, no fueron las enseñanzas, las revelaciones extraordinarias en las enseñanzas doctrinales. No fue su momento más especial, no fue su momento más importante. El momento más importante para Pablo, ¿cuál fue? Dice que no sea otra cosa, sino la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo también tuvo un encuentro tan especial con la cruz de Cristo
que él declaró a través de esta palabra que ese era su momento más importante en su vida. Era el momento más importante en su vida. Lo valoró tanto. Dice, debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. No me importa si fuimos o no circuncidados, ya no importan las religiones. Lo que importa es que hayamos sido transformados en nuevas criaturas, nuevas personas ahora en Cristo Jesús después de que tenemos el encuentro con la obra del Calvario. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, en las deseos y pasiones, lo vivo en la fe del Hijo de Dios en obediencia, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire que ya empezó el proceso personal. Ya Pablo hablaba de mi propio proceso personal. La palabra pasó de para todos a para mí. Es que la obra de Cristo tiene que trascender a mi vida de manera personal. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, tiene una nueva vida, una vida transformada. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Entonces Dios empieza a hacer un trabajo de cambio, de transformación. E Isaías 61 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado para predicar buenas noticias, salvación a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura a la cárcel. Y Cristo Jesús toma esta palabra de Isaías para decir en Lucas 4:18, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Dios, por medio de su Santo Espíritu, ha venido a traer por medio de Cristo sanidad del corazón y liberación. Ese es el gran propósito de Dios para que seamos nuevas criaturas, para que tengamos una nueva vida. Es indispensable la obra de Cristo en la cruz. ¿Y por qué? Finalmente le concluyo diciéndole, porque nuestro Padre Celestial vino a suplir nuestra necesidad de provisión. Dios vio a las personas perdidas y decidió adoptarnos y hacer algo para salvarnos. ¿Qué padre no se mueve cuando ve al hijo en problema? Se mueve él cuando lo ve en problema. Entonces, vino a suplir esa necesidad de provisión de salvación, ya que Cristo Jesús paga la deuda por mí y por usted. Es decir, que él me salvó de la culpa y del castigo del pecado, porque merecíamos castigo. Me declaró inocente y justo delante del Padre al depositar mi fe en él, cuando activó mi espíritu para prestar atención a lo que se me explicaba acerca de la obra de Cristo en la cruz y aceptar las buenas nuevas de Jesucristo, las buenas noticias de que Jesucristo es nuestro Salvador. Hasta ahí vamos a dejar, compañeros, si Dios lo permite. Nos vemos el próximo lunes para seguir en la enseñanza de Dios en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente noche. Y dentro de 8 días, si Dios así lo permite, seguiremos aprendiendo juntos. Si hay algún voluntario que quiera despedirnos en oración, tiene la palabra para que nos bendiga y nos despida en este resto de semana. ¿Alguien quiere hacerlo? Puede habilitar el micrófono y empezar a orar. ¿Quién dice? ¿Qué voluntario? Amén, hermano. Bueno. Amén. Bueno. Gracias, Señor, por esta palabra tan maravillosa, Señor, que cada día nos abre el entendimiento. Gracias, Padre Precioso, porque ese encuentro contigo en la cruz, Señor, es el que ha cambiado y ha transformado nuestra vida. Gracias, Padre maravilloso, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por haber cargado tanto pecado, Señor, haber cargado todo ese peso, Señor, sobre tu costado, Señor, al punto de quedar desfigurado. Bendito Dios, sabemos que nadie ha experimentado más dolor, Señor. Nadie ha experimentado, Señor, todo lo que tú experimentaste, Señor, solamente por amor
a cada uno de nosotros, bendito Rey. Gracias, Padre maravilloso, porque no hay palabras, no hay dinero, no hay nada, Señor, con lo que nosotros podamos corresponder, Señor. Solamente siendo obedientes, Señor, solamente podemos corresponder a ese amor, Señor, amando lo que tú amas, Señor, y siguiendo ese camino. Porque tu palabra dice, Señor, que si te amamos, guardemos tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, para que ese encuentro con la cruz, Señor, así como lo tuvo Pablo, Señor, siga cada día, Señor, avanzando a nuestra vida, Señor. Que tú seas formado, Señor, no solamente en nuestro corazón y en nuestra vida, sino también en nuestros hogares, en nuestras familias, Señor. Gracias porque de verdad no merecíamos tanto, Señor, porque ya deberíamos nosotros de haber pagado todo eso, Padre, pero tú viniste y pagaste la deuda por nosotros. De verdad, Señor, que es un amor incomparable, Señor. Tu palabra dice que nos amaste de una manera sobrenatural, Señor, una manera que el mundo no lo puede entender, Señor. Gracias por tanta misericordia, gracias por tanto amor, Señor. Gracias porque de verdad cada día, Señor, a través de estas capacitaciones nos has venido a recordar, Señor, a traer cada día a vivir más de cerca, Señor, ese encuentro contigo, ese encuentro con la cruz, Señor, que al igual que Pablo, Señor, para muchos de nosotros, para todos, Señor, los que nos hemos encontrado contigo, es el día más especial, es el día que nuestra vida fue transformada, el día que nuestra vida fue cambiada, el día que pasamos de muerte a vida, Señor, porque tú nos diste vida juntamente contigo, porque tú nos sentaste, Señor, ya en lugares celestiales juntamente, Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Te bendecimos, Padre. Te damos gracias, Señor, que cada uno de mis hermanos pueda cada día seguir meditando, reflexionando y que cada día podamos seguir disfrutando, Señor, de ese encuentro contigo, Señor, de ese encuentro sobrenatural. Y no solamente eso, sino de todas las bendiciones y los beneficios, Señor, de ser herederos y coherederos juntamente contigo. Te bendecimos, te honramos, te amamos y te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos mis hermanos. Muchas gracias, hermano Cristian, por la enseñanza. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Amén, muchas gracias. Dios les bendiga, muchas gracias.